Esta semana conversamos con Alan Núñez sobre los 80 años del Guernica. Además, escucharemos música de Proyecto Aullador y la agenda cultural de la semana. Comenzamos. Pocos días después del brutal bombardeo al pueblo de Guernica, Pablo Picasso comenzó a pintar el enorme cuadro que abriría el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937. En plena Guerra Civil Española, los aliados fascistas alemanes e italianos del general Francisco Franco hicieron su ensayo de guerra total contra una población civil. Picasso tardó poco más de un mes en plasmar sobre el lienzo las desgarradas figuras en blanco, negro y gris que conmueven. Alegato contra la guerra, símbolo del horror, del dolor, el Guernica representa todo eso. Picasso, si no es el más importante artista del siglo XX, del periodo de la vanguardia, quizás sea el único. Esa es una diferenciación que hay que hacerla por las particularidades y por todo lo que significó para las vanguardias artísticas Pablo Picasso. Nació en Málaga, es un artista andaluz, un niño, digamos, muy precoz, con muchas condiciones artísticas. Recaló en un par de academias, tanto en Barcelona como en Madrid, donde combinó, digamos, sus estadías iniciales en su época de juventud, porque era hijo de un profesor de arte, de manera que venía de un hogar, digamos, con cierta sensibilidad. Y en 1904, cuando él está viviendo en Barcelona, él combina, digamos, su estadía en Barcelona y hace viajes regulares hacia París. En 1904 se establece en París. ¿Por qué París? Porque París ya viene siendo la capital cultural, visual de Europa y desde luego que del planeta. París es la sede de grandes museos, de academias emancipadas del gusto tradicional, de los grandes salones parisinos que daban cuenta del buen gusto del arte burgués, pero al mismo tiempo era el espacio donde se desarrollaban los salones independientes, es decir, aquellos donde participaban los impresionistas. Todo el germen de la vanguardia también circulaba por esos salones independientes que eran, digamos, los que se enfrentaban hacia ese gusto burgués. Eso motiva a Picasso de estar ahí. Pero además de eso hay un aparato crítico sólido y también hay periódicos formadores de opinión, desde luego que dialogan, que discursan acerca del arte, y al mismo tiempo hay un mercado del arte ya consolidado. Hay marchantes del arte que comienzan a colocar en el mercado el arte nuevo. Esas son las motivaciones de Picasso y de la mayoría de los artistas de la vanguardia. Fundamentalmente la carrera, el cubismo, su paso por la camarilla surrealista, etcétera, Picasso la desarrolla en París. Son muchos, digamos. El arte desde el Renacimiento hasta finales del XIX, en el arte se impone un criterio, que es, digamos, un criterio compositivo. Es la perspectiva, la famosa perspectiva renacentista, construir el cuadro en función de la profundidad que puede dar un punto de fuga y las líneas imaginarias. Entonces uno recuerda a Da Vinci, uno recuerda a Miguel Ángel. Ese criterio compositivo se mantiene hasta el XIX y se rompe ya con los impresionistas, porque los impresionistas comienzan a dudar de la perspectiva y comienzan a construir la profundidad alrededor de los planos superpuestos. Entonces el maestro en ese sentido es Cézanne, Paul Cézanne. Él, digamos, comienza a hacer una serie de retratos de paisajes bajo ese criterio, digamos, de planos superpuestos. Pero hay algo más. Cézanne plantea que la construcción de los objetos, de los elementos figurativos en el cuadro debe hacerse conforme a figuras geométricas, cilindros, esquemas sencillos. Eso lo asume Picasso. Es decir, Cézanne se lo transfiere a Picasso, Picasso que también coleccionó muchas obras de Cézanne, y de Picasso pasa a la vanguardia. El cubismo es una herencia del postimpresionismo, de las grandes, digamos, líneas estratégicas de trabajo que tiró Cézanne. El mejor alumno de Cézanne es Picasso. Entonces la mentalidad cubista va a ser perenne en Picasso.
ya sea en todo su periodo, en el periodo azul, en el periodo rosa, pero todavía, digamos, en las últimas obras de él, o en la, digamos, la que nos convoca ahora en el Guernica, uno todavía puede ver la mentalidad cubista. Hay dos planos que se combinan en el Guernica. Entonces, ese es el mayor aporte, pero hay otro fundamental, estratégico para conocer después lo que va a ser el arte objetual, y es la emergencia del collage cubista. Entonces, ese es otro gran aporte de Picasso, porque Picasso, con las señoritas de Aviñón en 1907, inaugura el ideario cubista, y a ese ideario se suman después Juan Gris y George Braque. Picasso y George Braque en 1912 comienzan a integrar cuerdas, instrumentos musicales, botellas a las pinturas, inauguran el collage cubista, y ese collage cubista va a ser decisivo después para el collage surrealista, que tiene sus particularidades, pero después ya en la década del 60, 70, digamos, para toda la tendencia del arte objetual que se desarrolló en Europa fundamentalmente. Entonces, pueden haber más aportaciones de Picasso, pero esas son las fundamentales, me parece a mí. Sí, Picasso, el Guernica de Picasso lo elabora, digamos, en un momento muy especial. Lo elabora en el marco de la Guerra Civil Española. Es un encargo del gobierno republicano, quien se ve asediado por una fracción del ejército reaccionaria que quiere instaurar el antiguo régimen en España. El gobierno republicano le solicita a Picasso en enero del 37 que desarrolle una obra para participar en la Exposición Internacional de Arte y Técnicas de París. Hay un bache emocional de Picasso de enero hasta mayo. El 27 de abril, Picasso recibe algunas imágenes de la prensa francesa. Es el día en el que se da el bombardeo a la Guernica, la ciudad vasca, ¿no? Que la ciudad queda devastada, es un día de mercado y queda absolutamente devastada. Un poco hay que compararlo con lo que acaba de suceder en Alepo, en Siria. Más o menos esas son las imágenes que le dan a él. Y las imágenes que circulan en los medios de comunicación, digamos en la prensa, son en blanco y negro. Picasso ve imágenes de la guerra civil en blanco y negro. Pero adicionalmente Picasso venía pintando del periodo de 1930 al 37, venía haciendo mucho aguafuerte y aguatinta. Venía trabajando su serie en blanco y negro. Entonces no es espontáneo el tema de la monocromía en el Guernica. Ahora, ya en el Guernica lo que Picasso quiere dar es una atmósfera barroca, de aquel excesivo dolor y aquella aura trágica que impera en la tradición barroca, de la cual Picasso también disfrutó mucho, admiró, pero también de las pinturas negras de Goya, más acá, ¿no? Entonces, eso a nivel de las influencias, pero Picasso ya tenía antecedentes en blanco y negro, sobre todo en aguatintas y en aguafuertes, trabajando con tinta negra, ya los había. Uno puede pensar, digamos, que la producción anterior de Picasso uno miraba colores, el azul, el rosa y otros colores vivaces, pero no fue espontáneo el tema de la monocromía en el Guernica, además de que tiene un valor semántico muy importante ese uso del negro y lo grises. Sí, el Guernica, Justo Villafañé, un teórico de la imagen, agrupa en 3 categorías los elementos figurativos del Guernica. Lo humano, por ejemplo, es la primera categoría. Entonces uno encuentra la mujer con los brazos alzados al cielo, la mujer que sostiene el candil, la mujer que sostiene en sus brazos al niño muerto y el guerrero que está hundido, lanzado en el suelo. Eso es una primera categoría. Una segunda categoría son el animal. Entonces nosotros encontramos el toro, el caballo y la paloma. Y una tercera categoría son los objetos. Es el candil, el guerrero sostiene en su mano la espada o el puñal y las flores, ¿no? Entonces, y un elemento, casi se me escapa, es el de la lámpara, ¿no? El del foco, que ilumina así de manera, dibujando un triángulo en la composición, que es el que ilumina cada uno de los elementos figurativos que están en el cuadro. Se han hecho muchas lecturas, algunas de ellas de un poeta español que se comprometió con la causa republicana, amigo de Picasso incluso, Juan Larrea. Él ha hecho, digamos, la lectura más interesante, me parece a mí, del Guernica desde el punto de vista de la semántica, de la capacidad que tiene un elemento figurativo de invocarnos otros signos. Por ejemplo, la mujer que sostiene en su regazo al niño, esa pieza no recuerda
el conjunto de pintura que se hicieron de la Piedad. Yo recuerdo, por ejemplo, a Bartolomé Bermejo, un pintor cordobés. Es la escena, digamos, del descenso de Jesucristo de la cruz, digamos, que la Virgen lo sostiene, ¿no? Su madre. Esa es la madre que llora por su hijo muerto, ¿no? Esa es la escena, para mí, la más escandalosa, la que más horror reúne dentro del Guernica, porque además la lengua del grito de esa madre, sí, parece espada, parece que es una espada que la está atravesando. Está, por ejemplo, la de la mujer y el candil, que a mí me recuerda una pieza de Eugène Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo, que es la mujer sosteniendo, digamos, la bandera francesa, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, está iluminando con un candil, pero nos está iluminando algo que no queremos ver, un desastre, el horror, ¿no? Algo que no deberíamos de ver. La mujer alzando los brazos al cielo, ese personaje que vemos a un extremo de la composición, a mí me recuerda a los fusilamientos de la Moncloa. No solo a mí, hay muchos que lo han pensado, ¿no? Es que hay una escena central en el fusilamiento de la Moncloa de Goya, donde aparece un personaje que está alzando los brazos y va a ser fusilado. Entonces me recuerda a eso. Y desde luego que está el guerrero hundido, es el soldado republicano, ¿no? Ya hay una advertencia de derrota de la República ahí. Y el toro, ya hablando de los elementos animales, hay quienes lo comparan con Picasso, que hay un ejercicio de autobiografía ahí. Es el único que se encuentra tranquilo, el toro, ¿no? Hay un desastre la casa está incendiada y él está tranquilo, ¿no? Y ese toro recuerda a la cerámica celtibérica. En la cerámica celtibérica se hicieron mucha decoración con toros, con caballos, y eran figuras muy esquemáticas, angulosas, así como era el dibujo de Picasso. Y el caballo, que es el fascismo, ¿no? Los ojos desorbitados, no está iluminado por la luz de la lámpara, parece que está huyendo a la luz, y la lengua de ese caballo parece una bala, ¿no? Y desde luego el tema de la paloma, que es una advertencia a la paz, es un llamado, ¿no? Es una referencialidad, un código fuerte, no solo en Picasso. Y bueno, todo ello iluminado por la lámpara. ¿Y qué quiere decir la lámpara, no? Es que todos esos personajes están danzando el ritual de la muerte a la sombra de una lámpara que los ilumina. Entonces hay mucha carga simbólica en el Guernica. Vamos, el Guernica se exhibe en la Exposición Internacional de París, en el Pabellón Español. Y hay un deseo de Picasso. Picasso dice, bueno, mientras haya un régimen, después del Salón de París no entra a España, pero es un deseo de Picasso. Mientras esté el franquismo, la obra no puede entrar a España. Entonces, el Guernica recala en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahí estuvo durante 44 años en exhibición. La otra parte del deseo de Guernica es que hasta que terminase la noche franquista, el mural podría volver a España. Cuando se da la transición hacia la democracia en España, el gobierno de Adolfo Suárez hace todas las gestiones para traer el Picasso. Eso sucede, el Picasso vuelve a España y el gobierno español lo exhibe como el retorno del último exiliado, como una metáfora de la reconciliación. Es decir, pretendió hacer del Guernica un símbolo oficial. Y es así como el Guernica entra a Reina Sofía, ¿sí? El lugar el recinto donde ahora se encuentra. Pero el Guernica nunca perdió su vigencia. En el caso del 37, el Guernica fue visto, digamos, como el fichaje de Picasso hacia la causa republicana. Pero en la década del 60 y el 70, la imagen del Guernica sirvió para muchas movilizaciones de gente que protestaba en contra de la guerra imperialista y salía la figura o fragmentos del Guernica. Cuando llega a España es visto como eso, como la metáfora de la reconciliación. Pero algo más, hay un fantasma del Guernica todavía presente en el mundo de hoy y aquí queremos hablar ya de la vigencia del Guernica. Cuando uno ve, por ejemplo, Alepo, la ciudad devastada en Siria, ahí está escondido el fantasma del Guernica. Cuando uno ve, por ejemplo, al ejército norteamericano lanzando la madre de todas las bombas en suelo afgano, ahí también encontramos el fantasma del Guernica.
el genocidio en Ruanda, cuando una tropa de milicianos hutus caza a machetazos a los tutsis, en un genocidio que duró 100 días, eso nos recuerda al Guernica. La imagen dolorosa de niños atacados por armas químicas por el gobierno sirio, esa imagen nos recuerda a la madre sosteniendo a su hijo muerto en el Guernica. Entonces, lo fabuloso del Guernica es que logró ser una obra temporal. No dialogó únicamente con el suceso del Guernica, porque ahí no vemos aviones, ni bombas, ni nada, sino que dialoga con cualquier guerra que suceda en el futuro. Y de ahí la vigencia del Guernica y de ahí la importancia de que 80 años después sigamos hablando de ella. Es un poco, vamos, hay un régimen que se extiende durante 4 décadas. Y ese régimen genera afinidades, genera defensores también, ¿no? Todavía hay sectores que siguen confiando en la tesis de que el atentado a la Guernica fue producto del ejército republicano, ¿no? Son sectores que vienen del franquismo. Todavía hay sectores conservadores, reaccionarios. Y desde luego que al existir la pieza como tal, eso le genera incomodidad. Porque la pieza inmediatamente remite a un suceso del pasado, que no se puede esconder, que no se puede soslayar. Y justamente las expiaciones de atentado, de vandalismo hacia el Guernica, deben de provenir necesariamente de estos sectores que quieren borrar ese pasado. En España hubo un pacto, el pacto de la Moncloa, y ese pacto implicaba silencio hacia el pasado. Entonces, de alguna u otra manera, también se quiere borrar ese periodo de la historia. No es sencillo, no va a ser fácil, digamos. Además del Guernica, hay otras obras también que hablaron de la Guerra Civil Española y que mantienen, ¿no? Y que nos habla de ella, de su pasado, ¿no? Para nada, por el contrario. Se trata de una obra universal, atemporal y que tiene una fuerza en el mensaje muy profunda, ¿no? Y que todavía sigue golpeándonos intensamente, ¿no? No solo al pueblo español, sino al planeta entero. Es una referencia al Guernica. Uno cuando está en la academia, en Bellas Artes, pues uno visita libros, referencias, ¿no? Y hay una imagen que a los muchachos de Bellas Artes nos impacta, ¿no? El Guernica. Es una referencia. Y uno vive con ella, pensando, ¿no? El gran lienzo de Picasso. Después yo leí que en la década del 80, en el marco de los 50 años, el Instituto Iberoamericano organizó exposiciones del Guernica en todos estos países. Circularon ilustraciones y reproducciones del Guernica, incluso acá en Honduras, ¿no? Eso fue hace algunos años que yo investigué algo relacionado con ello, pero hace poco recordé que se cumplían 80 años. Vi por las redes sociales de que todas las instituciones, fundamentalmente el Museo Reina Sofía, se han movilizado para hacer actividades en relación al Guernica, ¿no? Pero no solo ahí, el Museo de Arte Moderno, se están haciendo varias exposiciones de Picasso. Entonces yo elaboré una reseña del Guernica de los 80 años, eso fue hace unos 4 meses, ¿no? Porque me pareció importante exaltarla. Y por alguna razón esa cuartilla la conoció el Centro de Arte y Cultura. Entiendo que participó el profesor Carlos Lanza ahí. Y qué bueno que el CAC, porque no hay otra institución cultural en el país, al menos hasta ahora, que se esté pronunciando en relación a los 80 años del Guernica. Y el CAC sí lo ha asumido. Entonces el CAC está participando de todo ese fenómeno global que se ha convocado alrededor de esa obra de arte. No, muchísimas gracias a ustedes. La tierra clama
la naturaleza llora y hoy tus hijos la queremos transformar. Ya no se escucha el canto alegre del pájaro y la flora hermosa ya no adorna nuestro andar. Ya no se escucha el canto alegre del pájaro y la flora hermosa ya no adorna nuestro andar. Naturaleza, escucha hoy nuestro cantar. Naturaleza, juntos lo podremos lograr. ¡Sa! Somos tus hijos de este mundo en ruinas, pero si trabajamos lo podremos transformar. Ya no se escucha el canto alegre del pájaro y la flora hermosa ya no adorna nuestro andar. Ya no se escucha el canto alegre del pájaro y la flora hermosa ya no adorna nuestro andar. Naturaleza, escucha hoy nuestro cantar. Naturaleza, juntos lo podremos lograr. Por un mundo mejor, a su lado la inconsciencia. Por un mundo mejor, rescatemos la naturaleza. Por un mundo mejor, a su lado tu inconsciencia. Por un mundo mejor, rescatemos tu naturaleza. Ay, 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 Naturaleza, escucha hoy nuestro cantar. Naturaleza, juntos lo podremos lograr. Eso. Estamos vivos, estamos vivos. Los estamos invitando a las audiciones de los talleres artísticos impartidos aquí en el Cagunal los días sábados. Las fechas de las audiciones son el sábado 8, 15 y 22 de julio. Están cordialmente invitados de 9 a 12 en la mañana. Y para más información de los talleres pueden visitar nuestra página de Facebook, CAC UNA. Están cordialmente invitados.
Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.